Bien. Cinemática de las máquinas hidráulicas. Bueno, acá está. Bien, jóvenes. Una máquina hidráulica, bueno, como ustedes recuerdan de mecánica racional o mecánica de fluidos, la cinemática es la parte, o de física, es la parte es una rama de la mecánica que estudia el movimiento sin considerar las causas. En el caso de las máquinas hidráulicas, lo que se tiene es esencialmente un sólido lo que se tiene es un sólido que rota por la interacción, con un fluido. Bien, entonces si se hace un corte de una máquina referencial, se tendrá un eje de rotación, luego se tiene vamos a es difícil dibujar con el puntero, ¿ah? Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Entonces se tiene la máquina con sus álabes, como se ve en la figura. Estos son los álabes. Bueno, más o menos. Ahí está. Aquí se tiene la máquina, ¿no? Que está rotando con una velocidad angular omega y que eventualmente puede tener una aceleración también en un determinado momento con un régimen impermanente. Ahora, este sólido, este sólido que está rotando con respecto a un eje fijo, interactúa con un fluido que pasa por la máquina. Entonces se tiene por un lado el movimiento del sólido y por otro lado se tiene el movimiento del fluido. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero.
Sí, ingeniero. Bien, entonces lo que hay que hacer es estudiar la cinemática del sólido y la cinemática del fluido. Ahora, cuando interactúan, lo que interesa, es complicado dar clase así, voy a cortar el ingreso de la gente cuando lleguen tarde. O sea, digo yo, ¿no? Bueno, entonces, interesa estudiar el movimiento del sólido, el movimiento del fluido, pero sobre todo, el movimiento relativo del fluido con respecto al sólido. Básicamente, esos son los temas centrales del estudio de la cinemática aplicada a las máquinas hidráulicas. Bien, entonces, el movimiento del sólido es un movimiento conocido. Se estudió ampliamente en mecánica racional. El movimiento del sólido se reduce a la rotación de un cuerpo rígido, se aproxima muy bien, con los conceptos de rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. En el caso de los fluidos, en el caso del fluido, uno aproxima el movimiento del fluido considerando el movimiento a lo largo de un conducto. Pero por supuesto, el movimiento no es tan simple, no es como el flujo en una tubería, ¿no? ¿Por qué? Porque además, no se olviden de que en el momento en que el fluido está circulando por la máquina está rotando. Por eso es que viene el movimiento relativo del sólido con respecto al fluido. ¿Se entendió el concepto, jóvenes? Sí, señor. Bien, ahora, si este es el centro de masa de la máquina, si este es más o menos el centro de masa de la máquina, bueno, en el centro de masa se ubica el sistema de referencia, lo vamos a marcar con rojo. El sistema de referencia inercial. X y Z, orientado en el espacio con una base IJK. Orientado con una base IJK. Bien. Ahora, cuando la máquina rota, a ese movimiento, a ese sistema de referencia fijo, se le superpone, lo vamos a marcar con azul, y lo dibujo aquí abajo para que se vea la diferencia. Aquí están superpuestos, ¿no? Acá estará el centro de masa, y aquí está el sistema de referencia. Y se va a definir un versor axial según la dirección del eje, un versor radial según la dirección del radio y un versor tangencial que cumple con la condición de que T es igual a versor R. Si ustedes hacen la regla de la mano derecha, les da como dibujé. Bien, y este sistema es móvil, está rotando con velocidad angular omega. Bien, el vector axial también podría ser
así. A vector al revés, ¿no es cierto? A vector T. A vector R igual T. ¿Y dónde es positivo? Bueno, se aplica con la regla del tiro a buzón para omega. Bien, es la condición para definir el valor. Ahora, de esta forma es posible definir con claridad el concepto de flujo axial, flujo radial y flujo tangencial que surge del producto vectorial, ¿no?, de la definición de los vectores axiales y radiales. Ahora, una máquina hidráulica, cuando uno la corta como un plano vertical, como veremos dentro de poco, presenta simetría cilíndrica. Presenta simetría cilíndrica. Bien, y esa simetría cilíndrica hace que uno tenga un plano meridiano. Bien, como tienen en el apunte muy bien dibujado. Acá. Entonces, ¿qué significa la simetría cilíndrica? Que si uno toma un cuerpo cualquiera y uno corta con planos meridianos, como este, por ejemplo, este es un plano meridiano, este, por ejemplo, es otro plano meridiano. Se nota, ¿no es cierto? Entonces, este plano es un plano meridiano. Y el plano meridiano está definido por la dirección axial y la dirección radial. Si este cilindro rotara respecto del eje de rotación, el eje axial, si rotara respecto de este eje con velocidad omega, ¿no?, entonces claramente la dirección tangencial es la tercera, es A vector R es esta, ¿no es cierto? Es la que da que en términos de rotación este vector es paralelo a este y es la rotación, entonces fíjense, tienen la dirección axial, la dirección radial, y esta dirección es tangente a la trayectoria. Estos son paralelos. La dirección tangencial. ¿Alguna duda de cómo definir y orientar el espacio? ¿Cómo se define la base vectorial que orienta el espacio? ¿Están ahí, jóvenes, o yo estoy hablando solo? Ingeniero. Quedó claro, ingeniero. Bien, entonces, si ustedes siguen el apunte, se van a encontrar con que las máquinas se clasifican en axiales. Ahí tienen ejemplos de máquinas axiales, máquinas radiales, y entre las axiales y las radiales, ya se verá con más detalle en breve, las diagonales y máquinas tangenciales. Entonces, ¿qué es una máquina axial? Es una máquina donde predomina el flujo axial. No significa que solamente hay flujo axial, no puede haber solo flujo axial. Solo flujo axial sería como el escurrimiento en un tubo. No, tiene que haber un flujo axial con un flujo tangencial.
Entonces, cuando predomina el flujo axial respecto del radial, se dice que la máquina es axial. La definición también es válida para máquina radial. Cuando el flujo radial predomina respecto del axial, entonces la máquina es radial. Cuando ninguno de los dos flujos predomina, ni el axial ni el radial, la máquina será diagonal, que es el estado intermedio. Bien, y finalmente se tienen las máquinas tangenciales, donde el flujo, la máquina simplemente presenta, es el caso de las turbinas Pelton, ¿no? El flujo presenta flujo tangencial. Entonces, si ustedes observan, en el apunte tienen ejemplos de lo que son los rodetes. Ahora, que quede claro lo siguiente, como se verá más adelante en detalle, la máquina está compuesta del rodete, que es el corazón de la máquina, que es la esencia, es donde se produce el intercambio de energía, es donde, debido al movimiento relativo entre fluido y sólido, se produce el intercambio de energía y el intercambio de momento angular. Es en el rodete. Ahora, por supuesto, además del rodete, la máquina está acompañada de lo que se llaman los órganos auxiliares. Los órganos auxiliares. Bien, entonces, en el apunte tienen ejemplos típicos de lo que son, primero, bombas radiales, bomba radial diagonal, diagonal axial y bombas axiales. Y fíjense cómo va cambiando la forma del rodete. Las máquinas de flujo tangencial, las turbinas Mitchell-Bank y las turbinas Pelton. Y luego tienen las turbinas Francis, ¿no? Para turbinas diagonales, y las turbinas Kaplan para turbinas o hélice de flujo axial. Es clave que puedan reconocer cada una de las máquinas con facilidad, porque es una de las... Ahora, al hacer el trabajo práctico, ahí cuando empiecen a buscar, a dibujar y a buscar fotografías, eso los va a ayudar mucho a identificar con claridad qué es una bomba axial, qué es una bomba radial, cuál es diagonal, qué es una turbina Pelton, cuál es una Banky, qué es una turbina Bulbo, qué es una turbina Francis, una turbina Derias. Es decir, tienen que poder identificarlas y tienen que poder saber exactamente qué tipo de flujo se presenta en cada una de esas máquinas, ¿no? Axial, diagonal, radial, tangencial. ¿Se entendió? Tengo una duda, ingeniero. ¿Cómo Sí. podemos saber qué tipo de flujo tiene la máquina, si es axial o radial? ¿Cómo nos damos cuenta? Pero justamente con la forma del rodete. Si te fijas en las fotos que les he puesto, se ve, por ejemplo, en esta máquina, se ve en el video, en esta máquina, ¿se ve? Fíjense, esta es una típica máquina diagonal. ¿Por qué es diagonal? Porque el flujo entra entre dos álabes, se ven los álabes, y cuando se mueve entre dos álabes, el flujo tiene una componente axial, una componente radial, y esto está rotando. Entonces tiene una componente, una componente tangencial adicional. Sin embargo, si ustedes se fijan en la máquina Pelton, que está aquí, el flujo es esencialmente axial, no hay componente radial. Ya vamos a ver eso con más fuerza en breve. Lo mismo sucede con una máquina Pelton, ¿no? Cuando gira la rueda, el flujo solamente tiene componente tangencial, no hay ni axial ni radial, es tangencial. Lo mismo en una Mitchell-Bank. ¿Estamos? ¿Se entendió, joven? En la Mitchell-Bank, ¿qué tipo de flujo es? R es radial. Es Radial, flujo ¿no? radial. Ahí está en el apunte, y en la Pelton es flujo tangencial. Ah, verdad, tiene razón, gracias. Bien. Bueno, sigamos. Ahora, los planos de representación. Así como el dibujo mecánico, en una máquina hidráulica hay dos planos de representación.
Un momento. Aquí, voy a borrar mejor y me apoyo en este dibujo que ya está ahí. Los planos de representación, jóvenes, son dos. Primero en planta, es decir, tomo la máquina y la proyecto en planta. Entonces, si yo proyecto la máquina en planta, voy a tener una circunferencia exterior, una circunferencia interior y se tienen los álabes, que se ven así. Esta es la típica representación en planta de una máquina, un corte con un plano horizontal. Entonces, corto con un plano horizontal, este es el eje axial de rotación, y corto con un plano horizontal, ¿no? Al cortar con un plano horizontal veo una cosa así, se ve lo que se llama la parte, la cuba exterior, pues tiene un espesor, ¿no es cierto? La cuba interior, y se tienen los álabes con su curvatura. Esta es una típica representación en planta, por ejemplo, del boleto de una bomba. Y luego se tiene el flujo de fluido que se da de esta forma. Ahora vamos a ver con más detalle de qué se trata. Entonces, pero por supuesto, a este dibujo que estoy haciendo hay que sumarle que la máquina está rotando con velocidad omega. Esto es lo que se llama la representación en planta de la máquina. Ahora, si yo corto, si se corta con un plano vertical, como este, es decir, que tenga axial y radial, lo que vamos a obtener es este dibujo. Este es un típico corte. Ahora, no importa con qué plano, es como existe simetría cilíndrica, ¿no? Si yo tomo la máquina y hago cortes con planos como este, por ejemplo, ¿qué voy a obtener? Obtengo esto. Si yo hago un corte con este plano, como hice hace un momento, y ahora tengo este plano, hago el corte con ese plano, obtengo exactamente lo mismo, porque existe simetría cilíndrica. Fíjense que la simetría cilíndrica tiene que existir, porque si no la máquina rotaría de manera desbalanceada, y no puede ser. O sea, la máquina tiene que rotar y tiene que rotar balanceada. Es decir, su matriz de inercia tiene que ser diagonal. En el momento en que aparezcan momentos centrífugos, la máquina empieza a oscilar y deja de ser una máquina eficiente. Entonces, una condición de diseño es que exista simetría cilíndrica. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ingeniero. Bien. Ahora, en términos relativos, fíjense, si el rodete estuviera quieto, esta partícula si el rodete estuviera en reposo, no estuviera rotando, entonces una partícula de fluido entraría por aquí y más o menos trataría de seguir la orientación de los álabes entre este y este, ¿no? Y esta sería la trayectoria de una partícula de fluido. Entonces, el punto 1 es la entrada y el punto 2 es la salida. Entonces, el punto 1 es la entrada. Es una convención internacional. El punto 1 es la entrada y el punto 2 es la salida. Entonces, esto es lo que se llama la trayectoria relativa. Pero como la máquina está rotando, entonces este punto que entró ahí, en vez de salir aquí, va a salir aquí. Y
esta es la trayectoria absoluta. Porque compone la trayectoria de la partícula de fluido en la máquina con el movimiento de la máquina. Entonces, uno tiene una trayectoria relativa y uno tiene una trayectoria absoluta. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ingeniero. Bien. Ahora, la velocidad angular con la que rota la máquina no tiene por qué ser constante. La velocidad angular con la que rota la máquina, omega, si uno la grafica en función del tiempo, va a tener un gráfico aproximadamente parecido a este. Al principio parte de cero cuando uno enciende la máquina y empieza a aumentar hasta alcanzar un valor y luego se estabiliza. Entonces, esta es la zona donde hay aceleración. Este es el tramo en el que hay aceleración. Y este es el tramo en el que omega es constante, no hay aceleración. Ahora, si yo quiero cambiar el número de revoluciones, cambiar la velocidad angular, tendré también una zona de transición y otra vez. Y si apago la máquina, tendré una cosa así. Entonces, claramente, estas son las zonas de movimiento permanente, donde omega, movimiento permanente. Movimiento, pero ¿por qué? Porque omega es constante. Porque omega es constante, ¿no? Y en los otros tramos, es decir, en esta zona, donde omega es una función del tiempo, hay aceleración angular y por lo tanto estos son los tramos de movimiento impermanente. Entonces, claro, son las transiciones, el encendido, el apagado y el cambio de régimen. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, en el apunte, jóvenes, tienen, repásenlo, las ecuaciones del movimiento para un sólido que rota alrededor de un eje fijo. Recuerdan mecánica racional y tienen el recordatorio. Yo no lo voy a volver a hacer, pero es bueno que lo hagan, ¿no? Y de hecho, se les puede preguntar. O sea, la idea es que fijen conceptos. Bien, ahora, además de, fíjense que en el caso particular del movimiento de una partícula que está rotando, por ejemplo, pensemos en el movimiento de un ventilador. Si se dibuja un ventilador, uno tiene el disco central, tiene el eje que está rotando con velocidad omega o con velocidad angular alfa, con aceleración angular alfa, y luego tiene las palas. Básicamente en un corte la pala se ve así. Bien, entonces, además de este movimiento de rotación, la velocidad de una partícula cualquiera como esta, a una distancia r, ya sabemos que vale omega por r. Y la aceleración, ¿no es cierto? Alfa vale de omega a dt. Es decir, S, el elemento de arco, diferencial de S, R, y esto es diferencial de θ. El elemento de arco diferencial de S es R diferencial de θ. Bien, entonces, si se deriva, se tiene que, respecto al tiempo, que ds a dt es igual a R por d θ a dt, o sea, B es igual a omega por R. Y si se deriva de nuevo, se tiene que A es igual a R por la derivada segunda, es decir, por alfa.
Pero la aceleración angular, en este caso, alfa es igual a R por alfa. A R por alfa, ¿no? Y omega por R o alfa por R, para hacerlo así. Pero esta es la componente tangencial de la aceleración. Y la componente normal vale b cuadrado sobre radio. O sea que la componente normal vale omega, introduciendo esto aquí, omega cuadrado R cuadrado sobre R, omega cuadrado por R. Fíjense que si ustedes observan, tanto la velocidad se puede expresar como omega R, la componente tangencial de la aceleración como alfa por R, y la componente normal como omega cuadrado por R. Es decir, las tres magnitudes fundamentales desde el punto de vista cinemático desde el punto de vista cinemático, estas tres, son una función de la primera potencia de R. O sea, son líneas rectas. Si uno grafica cualquiera de estas en función del radio, obtiene tres líneas rectas. Donde esto es B, esto será A sub T y esto será A sub N. Y estos términos son las pendientes de las rectas. ¿Se entendió? Bueno, y también observen de que los máximos valores se dan para el R máximo. O sea, el máximo valor se lo obtiene, la máxima velocidad uno la tiene para el R máximo. La máxima componente tangencial de la aceleración es para el R máximo y la máxima aceleración es para el R máximo. Ahora, debido al efecto tridimensional del movimiento, cuando la máquina mueve, en este caso que no tiene una cuba exterior, sino solamente tiene la interior y los álabes están en voladizo, entonces estos álabes tienden a deformarse y por recuperación elástica vibran en el sentido vertical. Pero ese es un movimiento que se denomina secundario, de vibración secundaria, que se superpone al movimiento principal y que debería, si la máquina está bien construida, bien instalada, bien diseñada, ese movimiento es despreciable. Pero cuando no está bien construida, bien diseñada y sobre todo bien instalada, el movimiento secundario asociado a las vibraciones pasa a ser importante y puede terminar destruyendo la máquina. ¿Se entiende? Bien. Ahora, si vamos un paso adelante, si ustedes tienen por ejemplo, una bomba vista en planta y se dibujan dos álabes como estos y una trayectoria fluida como esta, esa es la trayectoria relativa. Entonces, en este punto que es la entrada, ¿qué velocidades se tienen? Muy bien, se tiene la velocidad relativa, que la vamos a llamar con omega, la velocidad de arrastre, que es debida a la rotación omega, esto es W, U, y la composición de las dos velocidades me da la velocidad absoluta. O sea que en cualquier punto yo voy a tener siempre una componente de velocidad relativa, la velocidad de arrastre debida a la rotación de la máquina, y la velocidad absoluta es la composición de las dos. O sea que en cualquier momento se cumple la identidad vectorial de que C es igual a W más U. Y esto es lo que se denomina el triángulo de velocidades fundamental en una turbomáquina hidráulica. ¿Se entendió? Ingeniero,
Bien, entonces C es igual a W más U. Donde esté la velocidad absoluta, ya sabemos que es un abuso del lenguaje asumir que es la velocidad absoluta, ¿no? Pero se le da ese nombre. Esta es la relativa y esta es la velocidad de arrastre. Ahora, como el sistema de referencia es axial, es radial y es tangencial, cada una de estas velocidades puede escribirse como la componente axial más la componente radial más la componente C sub U. 5 razones por las que tenés que ir a contenedores este día. Para W se tendrá la componente axial más la componente radial más la componente tangencial. Y por último, para U se tendrá 0 como componente axial, porque la rotación de la máquina no tiene componente axial. La rotación de la máquina no tiene componente radial más U según la dirección tangencial. ¿Se entiende? Bien, ahora, si ustedes observan, como se tiene que cumplir siempre la condición de que C es igual a W más U, C es igual a W más U, entonces, como se tiene que cumplir esta condición, que C es igual a W más U, entonces de aquí se sacan las siguientes ecuaciones. Fíjense, C es igual a W más U, o sea, C sub A más, perdón, C es igual a W más U, un momento. C sub A va a ser igual a W sub A más 0. C sub R es igual a WR más 0 y C sub U es igual a W sub U más U. Que estas son las ecuaciones generales para una máquina diagonal. Una máquina diagonal. Ahora, en una máquina axial, ¿qué es lo que sucede? En una máquina axial, la componente radial es nula o próxima a 0. La componente radial es próxima. Fíjense, antes de pasar ahí, fíjense algo muy interesante. Que en el plano axial, si este es el eje de rotación, en el plano axial, A y R, tanto la componente absoluta, la componente axial de la velocidad absoluta y de la relativa son iguales, y de la radial son iguales. O sea, en el plano axial, el flujo se ve en verdadera magnitud, no está distorsionado. La única distorsión que existe es por efecto de la rotación de la máquina. O sea que solamente hay efecto del movimiento relativo por la rotación de la máquina. ¿Está? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Ya se durmieron o todavía? Todavía, ingeniero. Bueno, entonces, este triángulo de velocidades se lo puede dibujar de esta forma también. Esto será W, esto será C, U y C. Entonces, si uno proyecta, considera esta proyección, esto será C sub U. Y esta proyección es C sub N. Esta proyección, o sea, la componente meridiana, es la componente meridiana
W, y esta proyección es W, la componente tangencial. O sea que la componente en el plano meridiano, C sub m es igual a W sub m. Y el plano meridiano es el que está compuesto por la dirección radial, axial, radial, axial, radial. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien, entonces nuevamente la única distorsión en el movimiento está introducida por la rotación de la máquina con la velocidad 1. Bien, ahora fíjense que esto permite, la dirección del flujo en el rodete permite clasificar las máquinas. ¿De qué manera? Bueno, como tiene en el apunte, en este caso voy a borrar esto. En este caso el movimiento se produce a lo largo de un tronco de cono. Entonces la partícula entra, si quieren, entra por la parte por acá y se mueve en un tronco de cono, en una superficie troncocónica, donde hay una componente axial, hay una componente radial y hay una componente tangencial. Son las máquinas diagonales. Ahora, si la partícula se mueve a lo largo de una superficie cilíndrica, es decir, entra y sale en la superficie cilíndrica, fíjense que solamente tiene componente axial, la componente radial es nula, no existe componente radial, y tiene componente tangencial. Estas son las máquinas de flujo, axial. Y por último, si la máquina se mueve en un plano, perdón, la partícula de fluido se mueve en un plano, así, con una componente radial y una componente tangencial, y la componente axial es nula, se dice que la máquina es radial. O sea que, por supuesto, las máquinas reales siempre tienen algo de diagonales. O sea, el flujo axial perfecto no existe, el flujo radial perfecto no existe. Lo que pasa es que la máquina tiende, en la máquina tiende a predominar un flujo. Entonces, cuando el flujo se produce en una superficie troncocónica, sobre una superficie troncocónica, la máquina se dice que es diagonal. Están presentes todas las componentes. Cuando se presenta en una máquina, en una superficie cilíndrica, la componente radial es cero, solamente hay axial y tangencial. La máquina es axial. Y por último, la máquina será radial cuando se produce en un plano con componente radial y tangencial, y la axial es despreciable. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bueno, en las máquinas tangenciales, jóvenes, como tienen en el apunte, el caso de las turbinas Pelton, bueno, la componente axial en una máquina tangencial, la componente axial y la componente axial y radial son nulas, solamente existen las componentes tangenciales. Bien, bueno, vamos ahora a definir un concepto muy importante en máquinas, que es el concepto de velocidad síncrona. Una pregunta, jóvenes. Tengo 77 personas que están escuchando. ¿Reciben bien la señal a 77? Sí, Sí, ingeniero. Sí, la imagen y la pizarra se ve bien. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, el concepto de velocidad síncrona.
O sea, síncrona significa de sincronismo. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Que en una bomba, en un ventilador, siempre está acoplada a un motor. Y en una turbina hidráulica o en una turbina eólica, siempre están acopladas a un, bueno, acá, a un generador. Siempre están vinculadas a una máquina eléctrica. Nunca la máquina hidráulica en sí misma sola no tiene una aplicación. En el caso de bombas y ventiladores tienen que estar vinculadas a un motor, y en el caso de una turbina hidráulica y una turbina eólica están vinculadas a un generador. Siempre tiene que haber esa conexión, esa vinculación entre máquina hidráulica y máquina eléctrica, entre las dos. Ahora, en este caso particular, cuando rota la máquina, necesariamente tiene que rotar con la misma velocidad que el motor. O sea, la velocidad de rotación del eje que vincula a las dos es la misma y se llama velocidad síncrona. Si no hubiera la misma velocidad, lo que sucedería es que las máquinas deslizarían una con respecto a la otra, y no, tienen que rotar en sincronismo, como dos engranajes perfectos, ¿se entiende? Tienen que ser dos engranajes perfectos, ¿no? Porque si no rotan con la misma velocidad angular, una desliza sobre la otra. Por eso que la velocidad con la que rota la máquina hidráulica tiene que ser la velocidad de rotación de la máquina hidráulica. Por eso se llama velocidad síncrona, que está sincronizada, de sincronismo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, lo mismo entre turbina y generador. A esa velocidad se la llama con la letra M. Bien. Ahora, si la máquina rota con velocidad omega, entonces la velocidad omega expresada como 1 sobre segundo será 2pi por 1 sobre revoluciones, 1 minuto, 60 segundos, y n en RPM. Entonces, fíjense que acá, de esta expresión de transformación de unidades, omega vale 2pi por n sobre 60, donde esto está expresado en hercios y esto está expresado en RPM. Bien, bueno, entonces, si de acá se despeja el número de revoluciones, se tiene 60 veces omega sobre 2pi. Bien, ahora, pero omega, como ustedes saben de máquinas eléctricas, es una vuelta completa sobre la frecuencia sobre el número de pares de polos. Entonces, sustituyendo, nos queda que n vale 60 por 2pi por f sobre 2pi sobre el número de pares de polos. O sea que aparece la fórmula mágica 60 veces f sobre el número de pares de polos, donde este 60 es producto de la transformación de unidades. Esta es la frecuencia de la red eléctrica y este es el número de pares de polos del motor o del generador. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, como las redes de energía pueden ser de 50 hercios o de 60 hercios, ¿no? Entonces esta ecuación puede ser n igual 60 por 50 puede ser 3000 sobre P, donde esto está expresado en RPM. O también podría ser n podría tomar el valor
3600, 60 por 60, dividido P, donde esto también está expresado, en RPM, revoluciones por minuto. Ahora, si ustedes analizan esta función, es una hipérbola equilátera, es una función del tipo I igual a K sobre X, donde I es N y X es P. Entonces, si uno grafica N en función del número de pares de polos, ¿no? Para P igual a 1, esto es o 3000 o 3600, y la curva es así. Son hipérbolas. Pero P no puede tomar el número de pares de polos. P es una variable, es un número entero. Es un número entero. En realidad es un número ni siquiera entero, es un número natural. Pues no puede ser negativo. Entonces, el número de pares de polos o es 1, o es 2, o es 3, o es 4, bueno, y así siguiendo. Entonces, son puntos discretos, pero que están se ubican a lo largo de una hipérbola equilátera. Esta curva es así. La curva superior es para 60 Hz de la frecuencia de la red y la curva inferior es para 50 Hz. En realidad la curva de puntos, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Ingeniero. Ahora, miren que aquí hay algo muy interesante, jóvenes. En las redes, en la red eléctrica, yo puedo tener 50 Hz o puedo tener 60 Hz, ¿no? Bueno, en nuestro caso tenemos 50 Hz, como tienen ahí en el apunte. Entonces, si ustedes se fijan, la relación es que la potencia, jóvenes, la potencia eléctrica, si es trifásica es raíz de 3 y si es monofásica es 1 por V por I, por los valores eficaces del voltaje, la intensidad de corriente y el factor de potencia. Se escribe de esta forma para decir que esto es trifásico y esto es monofásico. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que el par motor es M por omega. La potencia mecánica es M omega. Bueno, trabajando con las fórmulas tienen la intensidad, tienen las fórmulas de la intensidad de corriente para 50 Hz y 60 Hz. O al revés, no importa, 60 sobre 50. Y de ahí llegan a la conclusión, jóvenes, que esta relación es 1 sobre 20. O sea que, en algunos casos, en nuestras redes, acá tengo el generador, y el generador me entrega 50 Hz. Y si yo quiero más potencia, tengo que pagarla aquí. En estos casos tengo 20% más de potencia que sale desde el generador. Entonces, en algunos casos, en ambos casos es lo mismo. O sea, la red aquí me entrega 50 Hz vía generador. Entonces, si yo quiero una potencia determinada, tengo que agarrar y poner mi máquina para esa potencia. Saco energía. En este caso, como tengo más potencia aquí, puedo poner una máquina más pequeña. Entonces, vamos a hacer aquí tengo una máquina que es de este tamaño. Y aquí tengo una máquina que es más pequeñita. No, entonces uno dice, me conviene la de 60. Sí, no. Sí, porque puedo usar una máquina más pequeña para lo que requiero. Pero yo tengo que pagar y pago más. O sea, tengo una máquina más pequeña, pero pago más a la generación. Aquí tengo una máquina más grande, pero pago menos a la generación. ¿Se entendió? Empezaron a vacunar Sí, y así de poco a poco, gradualmente. Bueno, finalmente, jóvenes, comentarles
que la mayoría de el 95% de los motores que se utilizan en bombas son motores asíncronos. Porque a veces les sobra y no pueden dejar las dosis, entonces ya vacuna. Porque hay también los sincrónicos, ¿no es cierto? Pero los motores asincrónicos, en los sincrónicos, Qué bueno. No, aquí N es nosotros, igual a N terminando R, y en los asincrónicos, bueno, falta todavía N es mayor que N. Bien, y hay el concepto de resbalamiento. Entonces, el resbalamiento básicamente es la diferencia que hay con respecto a N, ¿no? Es decir, que el N de rotación termina siendo, dividiendo por, aplicando la propiedad distributiva, termina siendo 1 menos el N de rotación sobre N que multiplica, o sea, este es el resbalamiento, 1 menos el resbalamiento que multiplica 60 veces F sobre el número de pares de polos. Bueno, esto es para tener en cuenta, porque en la mayoría de los casos, por ejemplo, uno tiene 3000 revoluciones por minuto para un par de polos. Sin embargo, la máquina rota con 2900 revoluciones por minuto. Son típicos ejemplos en bombas. Entonces, la velocidad de rotación está levemente desfasada por la relación con el campo magnético, ¿no? Pues lo mismo, si se tienen dos pares de polos, esto cae a 1500, pero nunca uno tiene 1500, uno tiene 1450. Estos son valores realmente que se repiten en los fabricantes una y otra vez. Bueno, con la mayoría de las máquinas de aplicaciones prácticas inmediatas son con 1 o 2 pares de polos. A lo sumo, 4 pares de polos. En turbinas es distinto. En turbinas uno puede llegar a tener 14, 16, ¿no? Eso depende de cada central, del tamaño de la central. Bueno, ¿qué más? Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí, jóvenes? Todo está claro, ingeniero. Bueno, con esto hemos terminado el capítulo 3. Ya hemos dado introducción, descubrimientos a presión y cinemática de las máquinas hidráulicas. El martes damos dinámica, ¿de acuerdo? El martes damos dinámica. Bien, se cuidan mucho porque el COVID está realmente complicado y no perdona edades. Así que nos vemos el martes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Tendría que apagar tu micrófono porque hay ruido ambiente.